Muy buenas noches. Espero que estén todos bien de aquel lado. Espero que realmente, a pesar de la situación que estamos viviendo, estén bien. Estamos orando los unos por los otros, estamos orando por todas las necesidades que hay. Realmente la cosa está más difícil de lo que nos dicen, inclusive está más difícil de lo que los gobiernos dicen. Pero lamentablemente los gobiernos no van a decir ni van a hablar de la dimensión de estos, pero las cosas están mucho más complicadas que eso. Ya lo vamos a ir viendo y nos vamos a ir enterando en la medida en que vayan aconteciendo las cosas. Lamentablemente los que van a pagar los platos rotos siempre va a ser la parte más vulnerable de la sociedad, lamentablemente. Y no hay otra forma, de afrontarlo que obedeciendo. ¿Saben qué? Más allá de la obediencia que tenemos que tener con las autoridades, es ver que las autoridades estén diciendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto. Como les dije en el video pasado, las autoridades, todos los gobiernos, es decir, los gobernantes suponen gobernar. Jesús dijo, los gobernantes suponen gobernar. ¿Sí? No se olviden de que todo el sistema está bajo el dominio de Satanás, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces debemos entender que no hay ni un solo gobernante, excepto, tengo que decir esto, excepto el gobernador el presidente de El Salvador, que ha tomado medidas bastante drásticas, pero también muy justas. No voy a hacer promoción de un gobernante, pero los invito a que escuchen, luego me hagan sus comentarios, ¿no? Acerca del presidente de El Salvador. Después ustedes me harán sus comentarios y me dirán si estoy equivocado o no, pero miren, escuchen, revisen las medidas que está tomando, y no solo las medidas, sino las cosas que están diciendo. Simplemente quiero decir eso. Pero bueno, gracias a Dios podemos tener inclinaciones políticas para un lado o para el otro, porque todos, querramos o no, tenemos inclinaciones políticas, aunque no hagamos política, aunque no estemos de acuerdo con ciertas políticas. Pero hoy no estamos para estar en contra unos de otros, ni unos contra otros, sino para estar a favor de aquellas medidas que se están tomando. Cuídense mucho, traten de no salir de sus casas. Yo y algunos de la congregación por ahí estamos saliendo para ayudar, para asistir, para hacer algún mandado, hacer algo que la gente mayor está necesitando, o alguien necesitado necesita realmente, alguien que no puede hacerlo. Pero no estamos saliendo más que para eso. Sé que es difícil el encierro, sé que es muy difícil estar adentro, pero Dios nos va a asistir. Ojalá pudiéramos llevarle tranquilidad, poder llevarle paz a los médicos, paz a la policía, que es la que está luchando, porque lamentablemente hay cabezones, hay personas tan cabezonas que no acatan órdenes. Y la policía tiene que luchar, el ejército tiene que luchar con eso. Veíamos anoche, le mostraba a mi familia un video, como en Perú hay toque de queda y los militares tienen orden de disparar en caso de que no se acaten las órdenes. Así que estuvimos viendo un video de que la cosa está muy difícil allí. Pero quiero alentar desde mi lugar, desde mi humilde lugar, desde el lugar que Dios me ha dado, simplemente quiero alentar sus corazones a que, como en todas las cosas, esto también va a pasar. Tendrá sus consecuencias, porque va a tener sus consecuencias, no les quepa ninguna duda.
En algún momento voy a hablar precisamente de cómo en la historia Dios vino disciplinando y castigando a este mundo, enjuiciando este mundo. Y cuando ustedes observan en la historia, siempre los enjuiciamientos vienen precisamente porque se han metido con los niños. Desde el arca de Noé, Dios enjuició al mundo porque se metieron con los niños. Todo esto lo voy a explicar en otro momento. En Sodoma y Gomorra fue arrasado con una tormenta termonuclear, arrasada en fuego y azufre porque se metieron con los niños. En la tierra de Canaán fue precisamente, tenían que ser todos destruidos. La gente a veces dice, ¿por qué Dios es un asesino que mandó a un pueblo a matar a otros pueblos? Pues porque se metieron con los niños. Se metieron con los niños, con los inocentes. A Dios no le interesa que el mayor haga lo que haga porque cada uno rendirá cuenta, pero cuando se meten con los niños, que son los vulnerables, son aquellos a quienes los adultos pueden manipular, entonces ahí viene la ira de Dios realmente, viene el enojo de Dios cuando se meten con los niños. Por eso Jesús se enojó cuando se metieron con los niños y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cada vez que los adultos se meten a querer torcer, a pervertir el camino de los niños, entonces Dios desciende con su juicio. Hoy, ¿por qué tenemos juicio en el mundo? Porque los adultos, que son los que tenían que cuidar a los niños, vienen ahora con la ley del aborto y vienen ahora con la ley de la igualdad de género y con la ideología de género y están pervirtiendo el camino de los niños. Cada vez que esto pase así va a suceder. Y mayormente ahora que nos estamos acercando a la venida del Señor, lo cual no está muy lejos. Así que, pero no es el tema lo que quiero tocar hoy. Quiero simplemente continuar con esta serie que estamos haciendo de Proverbios. Y como ustedes observarán, he hecho una enseñanza agrupando los proverbios que tratan de un tema. Y así voy a hacer en aquellos proverbios que tratan un tema, y lo voy a hacer en una enseñanza temática. Proverbios temáticos son los proverbios que tocan un mismo tema. He agrupado todos los proverbios en los que habla acerca de la pereza y del perezoso o del pecado de la pereza, y quiero seguir y quiero continuar con esto. Así que, por favor, si me quieren acompañar y quieren abrir sus Biblias en capítulo 10, verso 26, podemos leer el versículo y voy a hacer una introducción para poder captar luego hacia dónde vamos. 10:26 dice, vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan. Repito, vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan. Tenemos que observar esto, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Los negligentes, los perezosos, nunca estarán entre aquellos grandes, entre la gente, digamos, entre la gente importante, entre los reyes, dice el proverbio. Siempre estarán entre el populacho, entre la chusma, porque es allí simplemente donde se sienten de igual a igual. Fíjense que la gente diligente, la gente que trabaja, siempre tendrá que luchar con los negligentes, pero también no querrá estar metido entre aquellos que hacen daño a la empresa, que hacen daño al empleador
o que hacen daño a aquellos que lo comisionan, o a aquellos que los contratan, o a aquellos a quienes se les da una tarea para hacer. No van a querer estar. ¿Por qué? Porque no quieren juntarse con ellos. Recuerden ustedes que Pablo dijo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y nosotros siempre decimos en un dicho popular, dime con quién anda y te diré quién eres. El populacho, la chusma, es precisamente aquella gentuza que no le interesa, como ustedes observan, que no le interesa la sociedad, que no le interesa acatar órdenes, que no le interesa hacer un esfuerzo. Ese tipo de gente, por favor, nunca se junte con ese tipo de gente. Nunca se junte, porque va a ser tomado por igual, aunque no sea igual. Pero si ustedes se juntan con ese tipo de gente, entonces va a ser tomado por igual, aunque no lo sea. Fíjense ustedes una cosa. Cuando decidieron entre Lot y Abraham tomar la tierra, Lot decidió ir hacia Sodoma y Gomorra y puso sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham se quedó frenado y le dijo, elige tú. Entonces, a Lot le pareció que esa tierra era como el huerto del Edén. Y Abraham entonces dejó que él eligiera, y Lot eligió la llanura hacia Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se quedó quieto. Entonces Dios le dijo, ahora ya que tu sobrino eligió esa tierra, yo te voy a dar esta otra tierra, por cuanto has esperado en mí. Entonces Dios le dio la tierra que era la tierra de Canaán, que en ese tiempo no parecía gran cosa la tierra. Sin embargo, hoy es la tierra de Israel y es una tierra muy fructífera. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot era un hombre justo porque había aprendido de su tío quién era el Dios de Abraham, el Elohim de Abraham, ¿sí? El Adonai de Abraham. Pero ¿qué pasa? Lot empezó a llevar sus tiendas de tal manera que se acercó demasiado a la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, en esa idiosincrasia, en esa cultura, terminó prácticamente pervirtiéndose, aunque luchaba en su alma, orando cada día y angustiando su alma por la perversión que había en esa ciudad. Pero él estaba allí en medio de esa ciudad. Cuando vienen a destruir la ciudad, Lot fue salvado simplemente por los ángeles, fue salvado por su tío, pero no porque él se haya comportado bien, sino porque por causa de la promesa que Dios le hizo a su tío, a Abraham, fue salvado Lot. Entonces dime con quién anda y te diré quién eres. Cuidado donde nos metemos. Por eso la recomendación que nos hace Pablo nos dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los jóvenes pueden tener muy buenas enseñanzas desde adentro de la casa, pero resulta que cuando llega el tiempo y empieza a juntarse con malas juntas, es allí donde comenzamos a tener problemas con nuestros hijos, ¿sí? Entonces vamos a Proverbios 26, 13 al 16. Y aquí vamos a ver una serie de proverbios que precisamente habla, porque recuerden como decía los otros días, la pereza es el origen, es un pecado, pero es el origen de varios pecados más, ¿sí? Junto con la pereza luego viene la desidia, viene la negligencia, viene el desinterés, el descuido, el tedio rutinario, la ociosidad, la flojera y la tardanza para hacer lo que hay que hacer. Un negligente o un perezoso tarda mucho o no hace lo que debe hacer. Eso trae como consecuencias la miseria física y la miseria espiritual. Porque es como cuando Dios te manda a hacer algo, pero vos no lo haces y lo dejás por perezoso o lo dejás para mañana. El perezoso lo que hace es lo dejo para más adelante, lo dejo para mañana, lo dejo para después. Y así es como pasan los días y terminamos no haciendo las cosas. Entonces, observamos esto.
Proverbios 26, 13 al 16. Miren. Fíjense ustedes, primero comenzamos con una excusa tan absurda, que solamente en la mente del perezoso se lo puede creer, porque el que está fuera de la mente del perezoso dice, pero esa es la excusa más absurda que puedo escuchar. 13, 26, 13. Dice el perezoso, hay un león en el camino, hay una fiera en la calle. Observen ustedes, si no es una excusa, ya lo vimos anteriormente, otro proverbio muy parecido, es la excusa más absurda que puede existir. Como todo perezoso, todo negligente, todo descuidado, pone sus propias excusas para no hacer lo que debe hacer correctamente. Un negligente puede ser inclusive aquel que está haciendo cosas, pero no está haciendo las cosas que se le mandó a hacer. Por ejemplo, nosotros como cristianos muchas veces trabajamos mucho para Dios, hacemos mucho para Dios, pero no es eso lo que Dios nos mandó a hacer. Eso es negligencia y eso es desobediencia. ¿Por qué? Porque entonces Dios te pregunta, pero yo no te mandé, Dios te dice, pero yo no te mandé a hacer eso, pero lo que estoy haciendo está bien y esto lo estoy haciendo para vos. Perfecto, lo estás haciendo para mí, pero no es lo que yo te mandé a hacer. Supongamos que nuestro jefe, nuestro cliente, quien nos contrate o para quien trabajamos, nos diga, me diga a mí, Marcelo, necesito que limpies el jardín. Yo soy jardinero, ¿no? Necesito que limpies el jardín. De aquel lado, aquellas plantas. Entonces yo voy y al jardín y miro y digo, no, pero voy a hacer aquello. Entonces voy al otro lado y limpio aquellas plantas. ¿Yo estoy trabajando en el jardín del que me contrató? Sí. ¿Estoy haciendo mi trabajo? Sí. ¿Pero estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera? No. Eso es negligencia. Entonces la diligencia hace lo que le mandaron a hacer y lo hace bien. Y cuando le queda tiempo hace lo demás. Y el perezoso muchas veces es negligente porque no hace directamente lo que le mandaron a hacer. O lo hace, ¿vieron ustedes como cuando mandamos a nuestros hijos y dice, ya voy, ya voy, ya voy? Y uno termina enojándose y dice, pero ¿cuándo cuerno vas a ir? Y dice, bueno, pero no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar si te acabo de mandar 4 veces a hacer lo que te dije? Y no lo hace. Bueno, eso es parte de la negligencia, eso es parte de la pereza. Mire, dice, como la puerta gira sobre su quicio o sobre sus bisagras, podríamos decir, así el perezoso va en su cama. ¿Qué sucede? Da vueltas y da vueltas. ¿Vieron la puerta o la ventana? Se abre y se cierra, se abre y se cierra. No va a ningún lado porque siempre está en el mismo lugar, sobre sus quicios. Entonces, ¿qué pasa? El perezoso está como una puerta o una ventana en una bisagra. Da vueltas, va y viene, da vueltas, va y viene, pero no llega a ningún lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está precisamente así el perezoso en su cama. Se enrosca con las sábanas, pero sigue en la cama haciendo pereza. El perezoso mete su mano en el plato y le fatiga aún llevarla a la boca. ¿Vieron ustedes que muchas veces hay personas tan perezosas que uno les puede poner el plato de comida adelante y ni siquiera lo comen? Bueno, eso es un extremo, ¿sí? Pero hay perezosos que ni siquiera se cocinan para no, ni siquiera se cocinan para no fatigarse, ¿sí? Dice, el perezoso se cree más sabio que 7 que responden con acierto. ¿Cuántas cosas, no? Tenemos aquí esta descripción del perezoso. Las excusas tontas, producto de su pecado, lo llevan a dar vueltas sin llegar a ninguna parte. Y por más que 7 buenos consejeros lo aconsejen, él siempre tiene razón, o ella siempre tendrá razón, según su propia opinión. El perezoso siempre tendrá razón, y tendrá razones más que cualquiera que le esté diciendo la verdad, o más que si vinieran 7 consejeros y lo aconsejaran acertadamente. El mismo escritor de Proverbios, Salomón, fíjense ustedes, escribe en Eclesiastés capítulo 10, verso 17 al 18, sobre la holgazanería. La holgazanería
es el resultado de la pereza, es producto de la pereza. Digamos, la holgazanería también es consecuencia de la pereza, y también lo tenemos en Eclesiastés. Eclesiastés, recuerden ustedes, Eclesiastés es el mismo escritor de Proverbios, Salomón, solo que Proverbios lo escribió en su juventud, en su edad madura, pero Eclesiastés lo escribe en su vejez, cuando ya es un hombre mayor, que su corazón se alejó de Dios. Y él dice en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, o soplo de soplo se le podría decir, cosa vana, cosa hueca. Vanidad de vanidades, dice Coelet o el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Estaba tan viejo y aburrido, porque no es el problema de viejo, el problema era que era aburrido, era un viejo aburrido, que se había alejado de Dios y que encima ahora no le encuentra sentido a la vida. Había hecho lo que se le había ocurrido, siempre hizo lo que se le ocurrió. Era rico, sin duda también era buen mozo, tenía muchas mujeres, y él era un hombre mujeriego, y también hizo lo que quiso. Pero cuando llega a la vejez, este hombre, cuando llega a la vejez, se encuentra vacío, hueco, porque no le encontraba sentido a nada de lo que había hecho. Y miren lo que dice el mismo escritor de Proverbios, Salomón, escribe en Eclesiastés 10, 17 y 18. Dice: dichosa tú, oh tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su tiempo para reponer fuerzas y no para embriagarse. Por la holgazanería se derrumba el techo, y por indolencia de manos la casa se llena de goteras. Observen ustedes, yo he hablado con personas a las que les he dicho, bueno, pero podrías estar haciendo esto o lo otro, ¿no? En algunos casos. Y me han respondido, mira, mientras el techo no se me caiga encima y no me aplaste, no me preocupo. Bien. Así es como estamos después, ¿no? Hasta aquí vemos la descripción del pecado y sus consecuencias. Ahora veamos el ejemplo de un personaje bíblico que por perezoso no estuvo donde debía estar, y este pecado generó otros pecados con sus terribles consecuencias. Cuando nosotros vamos al capítulo 11 de Segunda de Samuel, relata todo el proceso del pecado de David por causa de su pereza. Miren, vamos a segundo libro de Samuel. Vamos a observar en el capítulo 11, uno de los capítulos más trágicos de la vida de David. Y vamos a observar lo que hizo. Vamos a observar lo que sucedió con este hombre por causa de su pereza, ¿sí? De no estar donde debía estar y estar donde no debía estar. Es importantísimo entender esto. Cuando no estamos donde debemos estar, vamos a estar donde no deberíamos, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener cuidado y que actuar con prudencia. Tratar de estar siempre con la gente correcta en el lugar correcto. Porque tenemos el gran problema de que muchas veces nos vamos a encontrar en el lugar incorrecto. ¿Qué sucedió con David? David, uno de los, o mejor dicho, el rey con la mayor, o el rey que en Israel es referencia para todos. De hecho, David ha sido siempre como el rey que marcó una etapa y que marcó también, digamos, la trayectoria de Israel. Pero vamos a ver esto. Leemos en el capítulo 11, lo que dice. Y prestemos atención a los detalles para poder ver dónde fue la falla de David. Aconteció en la primavera de aquel año,
en el tiempo en que los reyes suelen salir a la batalla, presten atención a esto, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la batalla, que David envió a Joab, ¿sí?, el capitán de su ejército, y con él a sus siervos, a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Cuando él tendría que haber salido al frente de su ejército y haber salido a la batalla, él se queda en Jerusalén. ¿Qué se quedó haciendo? Pereza. Dice, y sucedió que a la hora de la tarde, David se levantó de su lecho. A la hora de la tarde significa ya casi cuando estaba cayendo el sol. Dice, se levantó de su lecho, una larga siesta, diríamos una siesta davídica. Se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. ¿Sí? Despreocupado, se quedó en su casa cuando en realidad tendría que haber estado al frente de sus ejércitos. Dice, y desde el terrado, qué justo, ¿no? Desde el terrado vio a una mujer bañándose y la mujer era muy hermosa. Veamos. O este hombre se quedó en la casa y se paseó por el terrado para mirar a la mujer bañarse, o la mujer supo que este rey iba a estar caminando por el terrado y se bañó. Qué justo que la ventana del baño le daba justo al terrado del rey. Como sea, dice, y David envió a indagar acerca de la mujer y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Y Urías Eteo, como lo vamos a ver más adelante, era uno de los soldados, capitanes, uno de los hombres más valientes de David y del ejército de David. Dice, y envió David mensajeros y la tomó, y la mujer no se hizo rogar tampoco, y cuando ella fue a él, él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Recuerden ustedes que en el mensaje pasado, cuando hablé del aislamiento, y hasta que pasaba la impureza de la mujer, tenía 7 días la mujer para purificarse de su impureza. Ahí esta mujer había terminado de bañarse, de purificarse, de lavarse de su impureza, porque seguro había estado menstruando, y justo en ese momento se acuesta con David. Después ella volvió a su casa, ¿no? Se acuesta con David, se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Después ella volvió a su casa. Y la mujer concibió y mandó a informar a David diciendo, he concebido, estoy embarazada. Miren ustedes. Entonces David encargó a Joab, el capitán del ejército, tráeme a Urías Eteo. Así que Joab envió a Urías, a David, y Urías era el marido de Betsabé, de esta mujer. Dice, y así que Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante la presencia de David, éste le preguntó por la salud de Joab, por la salud de la gente y por el estado de la guerra. Para entrar en conversación, ¿no? Un poquito para entrar en conversación. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Es decir, en otros términos, dice, descende a tu casa, date un buen baño, a descansar. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente del rey. Pero Urías, miren la nobleza de Urías. La nobleza de Urías. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a la casa. Es decir, en la misma habitación de donde dormían los que servían en la casa del rey, él durmió allí. No descendió a la casa. Miren la nobleza de este hombre y la fidelidad de este hombre que ni siquiera fue a la casa. ¿Por qué? Porque él pensaba, y ahora lo vamos a ver, cuando se lo refirieron a David,
diciendo, Urías no bajó a su casa, David preguntó a Urías, ¿acaso no has venido de un viaje? ¿Por qué no bajas a tu casa? Acá está la respuesta de Urías. Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas, y mi señor Joab, con los siervos de su casa, acampan a campo abierto. Mir, ¿y yo he de ir a mi casa a comer y a beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Le rompió todos los planes. Le rompió todos los planes al rey. Fíjense ustedes cómo un pecado lleva a otro. El pecado de la pereza está llevando al engaño. Y ahora lleva a otro. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy también, que mañana te dejaré ir. Así pues, Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Después David lo mandó a llamar y comió y bebió ante él, y él hizo que se embriagara, pero al anochecer fue a acostarse en su cama con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Borracho sí, pero seguía siendo fiel, leal y honesto. Llegada la mañana, David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Y en la carta, por supuesto, la carta estaba cerrada, ¿no? La mandó en la misma mano de Urías. Y en la carta escribió diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Observen la pereza. Lleva a la desidia, al descuido, al engaño. Lleva ahora al asesinato. ¿Por qué? Porque esa carta que llevaba Urías era la, por decirlo así, era el decreto de muerte. Era su decreto de muerte. Miren. En esa carta llevaba su propia muerte, su propio permiso de muerte. O sea, así que cuando Joab asediaba la ciudad, asignó a Urías el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab y cayeron algunos del pueblo, de los siervos de David, y Urías, Eteo, también murió. La pereza, la desidia, fíjense ustedes, la pereza, la desidia, el desinterés, querer sacárselo de encima, y ahora no solo eso, sino que lo lleva al asesinato. Dice, y Joab hizo comunicar a David todo el parte de guerra y le encomendó al mensajero diciendo, cuando termines de contar al rey todo el parte de guerra, si sucede que sube la ira del rey y te pregunta, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para luchar? ¿No sabéis lo que tiran con el arco desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech ben Jerobaal, hijo de Ner? ¿No fue una mujer que arrojó desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? Este relato está, ustedes lo pueden ver en el libro de Jueces. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú responderás, también murió tu esclavo Urías Eteo. ¿Qué pasa? El rey iba a entrar en ira porque una de las órdenes era que no se acercaran a los muros, que se mantuvieran lejos de los muros, porque desde los muros no solo estaban los arqueros que tiraban sus flechas, sino también cualquiera podía tirar cualquier cosa y matarlos. De hecho, Jerobaal, o el hijo, Abimelech, el hijo de Jerobaal, fue muerto porque una mujer le tiró una piedra, un pedazo de piedra de molino sobre la cabeza y lo mató. Entonces tenía como referencia a esto. Pero ¿qué pasa? Fue pues el mensajero y llegando ante David le declaró todo lo que Joab le había dicho, todo el parte de guerra. Y se airó David contra Joab y dijo al mensajero, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para luchar? ¿No sabéis que poder ser heridos desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech ben Jerobaal? ¿No fue una mujer que arrojó desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro?
Miren, Joab ya se había anticipado y dijo todo lo que le iba a decir el rey David al mensajero. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron hacia nosotros al campo, pero los acometimos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde lo alto del muro y murieron algunos de los siervos del rey. También tu esclavo Urías ha muerto. Ese es el escudo. Ahí se va a frenar. Pero la maldad de David en ese momento no frenó. Ya venía deslizándose desde el momento en que se quedó en Jerusalén cuando tendría que haber salido a la batalla, que le ganó la pereza, se acostó con la mujer de uno de los soldados, de uno de sus valientes, embarazó a esa mujer. Ahora después hace todo un plan para engañar a Urías, para que Urías vaya y se acueste con su mujer, para que ese niño quedara como hijo de Urías. Pero Urías, mucho más honesto, leal y fiel que David, no fue a acostarse con su mujer. Él entonces le rompió todos los planes, entonces él tuvo que idear otro plan. ¿Y ahora cuál era? Enviar a Urías al frente de la batalla, donde estaban los hombres más valientes. Pero no solo eso, porque eso no sería nada. El problema era que lo iban a empujar de tal manera que lo llevara lo más cerca posible del muro, y cuando están cerca del muro los demás se corren un poco y las flechas alcanzan a Urías. Ahora Urías está muerto, porque un pecado siempre lleva a otro y una mentira siempre va a llevar a otra. Dice, di esto a Joab. Ahora cambia el discurso, el rey cambia el discurso. Di esto a Joab: no te desagrade esto, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Miren qué lindo. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Ya está, hecho. Ya estaba muerto, así que ahora... Miren ustedes, libre el camino, miren ustedes lo que va a pasar. Cuando la mujer de Urías oyó que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su señor. Y cuando pasó el luto, lo cual no parece que no fue mucho tiempo el luto, cuando pasó el luto, David la hizo traer a su casa y ella fue su mujer y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Yahvé es el nombre personal del Dios de Israel, así lo conocía Israel, Yahvé. Esto fue desagradable a los ojos de Yahvé, de tal manera que ese niño del cual tuvo a Betsabé, o tuvo David con Betsabé, ese niño murió antes de que pudiera cumplir el año. ¿Y qué sucedió? Bueno, en su lugar, por medio de Betsabé, Dios le dio a Salomón. Salomón es el escritor de Proverbios, de Eclesiastés y Cantares. Y esto hizo que Salomón tuviera un hermano mayor, pero muerto, de la misma madre, pero ese murió cuando era un bebé. Dios le dijo: ahora, por causa de tu pecado, ese niño morirá. Y ese niño murió. Porque siempre el pecado traerá consecuencias. Nosotros vamos a elegir el pecado. ¿Podemos elegir el pecado? Claro que podemos elegir el pecado. Pero ese pecado traerá consecuencias. Nosotros elegimos el pecado, pero las consecuencias vienen con ese pecado. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con lo que hacemos, con lo que decimos o hacia dónde vamos. Ahora bien, en Jueces capítulo 18, vamos a ver allí que hay una exhortación, digamos, una advertencia, ¿no? A ver, Jueces capítulo 18, dice 18, 8 al 10. Dice así. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les preguntaron: ¿qué traéis? Ellos dijeron: levantaos y marchemos contra ellos, porque hemos visto la tierra y es buena en gran manera. ¿Y nada haréis?
no seáis perezosos en marchar allá para tomar posesión de esta tierra. Cuando lleguéis entraréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa. Ciertamente, Elohim la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Esto nos deja una enseñanza. Esto a nosotros nos deja una enseñanza. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no seamos perezosos, porque cuando Dios nos manda a hacer algo, ya Él preparó todo el camino, y aunque parezca difícil, aunque sea difícil, todas las cosas que Él nos mandó a hacer, las tenemos que hacer como Él nos mandó. ¿Por qué? Porque si no hacemos lo que nos manda, lo que Él nos manda, sin duda, no solo perderemos la oportunidad de cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, sino que perderemos muchas de las cosas que Dios tenía para nosotros. No sea perezoso. Cuando Dios le manda a hacer algo, hágalo inmediatamente, tan rápido como le sea posible. Miren ustedes, tenemos una exhortación aplicable a nuestra vida espiritual. No sea perezoso cuando Dios le mande a hacer algo. En el Nuevo Pacto vemos a Pablo exhortándonos, aplicando este mismo principio que nosotros vemos allí en el capítulo 18 de Jueces. Pablo lo aplica en Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, es decir, hirviendo en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que es, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Comprendamos esto. Cuando algo requiere que nos movamos rápido, hagámoslo, seamos diligentes. Seamos diligentes hirviendo en el espíritu, fervientes en espíritu. Defienda, cuando usted tenga que defender la fe, defienda la fe fervientemente, diligentemente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de otra manera o no lo hacemos, eso es pereza, y la pereza es pecado. Las consecuencias de la pereza, ¿sí?, es la desidia, la negligencia, el desinterés, el descuido, la ociosidad, la flojera y la tardanza. ¿Y la tardanza para qué? La tardanza para hacer lo que hay que hacer. Pero la pereza no es solamente física, es decir, que no hacemos algo físicamente. La pereza espiritual también trae sus consecuencias. ¿Por qué? Precisamente Pablo nos recomienda esto. Fervientes en espíritu significa hirviendo, significa siempre manteniendo el fuego de servir al Señor. Hay momentos en que parece que nuestro fuego se apaga porque las cosas son tan difíciles, son tan complicadas. Pero allí en oración, clamando de rodillas delante de Dios: Señor, levántame, Señor, ayúdame, dame fuerzas para avanzar y seguir adelante. Vamos a pasar esos momentos en que no queremos hacer algo, que no tenemos ganas de hacer algo, pero que Dios nos dé la fuerza. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Y el que me fortalece no es Cristo, el que me fortalece es el Espíritu Santo. Miren ustedes, en Hebreos 6, 10 al 12, vuelve a hacer la recomendación. Y recuerden ustedes que el libro de Hebreos está escrito a hebreos que han creído en el Señor y que están siendo perseguidos y están siendo tentados o están siendo tentados a volverse atrás por causa de los de su propia nación que los están persiguiendo. Pero Pablo aquí los alienta, como nos alienta a nosotros con las mismas palabras. Capítulo 6 de Hebreos, 10 al 12. Hebreos 6, 10 al 12. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el amor que mostrasteis hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Fuimos salvados
para que sirvamos al Señor en las buenas obras que Él preparó de antemano. Cuando Él escribe allí en la carta a los de Éfeso, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos muestra que nosotros no somos salvados por buenas obras, pero mostramos nuestra fe por medio de las buenas obras. Y así lo dice Jacobo también. Mire, capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación no es por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Pero prestemos atención a esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas. ¿Cómo es esto? Que nosotros no hicimos nada, no pusimos nada para ser salvados. Lo único que nosotros pusimos delante de Dios para ser salvados fue nuestro pecado. Nuestro pecado merecía la muerte, pero Dios en su misericordia y por su gracia nos salvó. No por obra alguna, no por obra de justicia que hayamos hecho, dice Pablo a Timoteo. Pero dice, cuando vamos al verso 10, dice, porque somos hechura suya, hemos sido hechos por Él, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios nos salvó no por obras, pero ahora puso obras buenas delante nuestro para que nosotros andemos en ellas, porque Él nos va a recompensar precisamente por hacer las buenas obras que Él mismo nos preparó de antemano. Y esto también lo dice Jacobo. Jacobo también lo dice. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Capítulo 2 de Jacobo. Santiago en algunas otras traducciones, pero en realidad el nombre es Jacobo. 2, 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos, que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Y si un hermano, ojo, no está contradiciendo con lo que dice Pablo, que la salvación no es por obras, sino por fe, pero él está mostrando aquí que si alguien dice tener fe, debe ir junto con la fe las obras. Y si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el provecho? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, vos podés decirme que crees en Dios y que podés, pero mostrámelo por las obras que haces, por las obras que tenés por delante. Y las obras que tenés por delante son aquellas a las que Dios ya te preparó y que estás haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada día que vos buscas la voluntad de Dios y Dios te manda a hacer una obra, hace esa obra. No hagas más de eso. No es necesario. Vos podés hacer muchas cosas, me parece muy bien, pero tenés que asegurarte de que las obras que estás haciendo son aquellas que Dios te ha mandado a hacer y que requieren de tu diligencia, no de tu pereza. Dice, porque acá va a mostrar el ejemplo de Abraham, porque Pablo muestra el ejemplo de Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aquí Jacob también va a mostrar a Abraham como el ejemplo. ¿Por qué? Porque dice, no fue declarado, dice, pero ¿quieres saber, oh hombre vano, hueco, inútil? Eso es lo que significa vano, hueco, inútil, sin sentido. Que la fe sin obra es estéril. Es decir, vos podés decir muy bien que tenés obra, que tenés fe, pero tenés que demostrarlo por las buenas obras. ¿No fue declarado justo por obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba
juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras o completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y se le contó como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Imagínense ustedes que Abraham hubiese sido perezoso y no hubiese sido diligente cuando Dios le dijo: entrégame a tu hijo, a tu amado, a tu único. Y Abraham hubiese dicho: no, más tarde, quizás mañana, quizás pasado. Bueno, nosotros no seríamos hijos de Abraham por la fe, no seríamos hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe del creyente. ¿Veis que el hombre es declarado justo por obras y no solo por fe? Asimismo, también la ramera Rahab no fue declarada justa por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Más claro, échale agua. Entonces, el ser perezoso, ¿qué hace? Lleva a las personas a no hacer lo que deben hacer en el tiempo que lo deben hacer. Ser perezoso es pecado. Aplazar las cosas es pecado. ¿Por qué? ¿Vos podés estar un día cansado? Sí, lo hago mañana. Estoy cansado, lo hago mañana. Eso, el cansancio, son dos cosas. El cansancio o un problema patológico o un problema de deficiencia o insuficiencia física, eso excede a la persona y debe descansar o debe pedir ayuda. Pero la cuestión es cuando la pereza es precisamente cuando se prioriza en la persona el ocio por encima de todas las demás cosas. Una persona perezosa es ociosa. No es que está cansada, no es solo que está cansada, no es que está cansada o está enferma, simplemente no quiere hacer nada. Es simple. Y eso es pecado. Nosotros no somos salvados por buenas obras, pero mostramos nuestra fe por medio de las obras, de las buenas obras. Y así lo dice Jacobo en capítulo 2, 14 al 16, que es lo que leímos. Y cuando nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 4:11, Pablo dice que nos esforcemos por vivir tranquilamente y que nos ocupemos en nuestros propios asuntos y que trabajemos con nuestras propias manos como nos ordenó. Y cuando vamos a 2 de Tesalonicenses, allí él nos muestra que, fíjense ustedes que a veces decimos, a veces somos más buenos que Dios, a veces queremos ser más buenos que Dios. Pero miren lo que dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3, versos 6 al 15. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que viva desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no fuimos ociosos entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, ni comimos de balde el pan de nadie, o de gusto, o de arriba, sino que trabajamos con afán y fatiga, de noche y de día, para no ser carga a ninguno de vosotros. Esto lo está diciendo Pablo, y tenía todo el derecho, era apóstol, tenía todo el derecho de que lo mantuvieran mientras él predicaba. Sin embargo, no hizo eso. No porque no tenemos derecho, dice Pablo, sino para que nos diéramos a nosotros mismos como ejemplo a vosotros, para que nos imitarais. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros viven desordenadamente, no trabajando, sino entremetiéndose. A los tales ordenamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajando ordenadamente coman su propio pan.
Hagan trabajar a sus hijos, háganlos trabajar. No tienen edad para trabajar afuera, háganlos trabajar en su casa. Háganlos trabajar, denle tarea para hacer. Acostúmbrenlos, prepárenlos para la vida. No hagan que sus hijos sean unos perezosos, que vivan en sus camas con sus teléfonos. No permitan eso. No permitan eso, porque el día de mañana van a tener que ellos salir a la vida. ¿Y qué fue lo que recibieron? ¿Se van a enojar con nosotros? Claro que se van a enojar con nosotros. Más vale, porque nosotros también lo hicimos. Pero necesitamos formar hijos diligentes, hijos que realmente sepan lo que es ganarse el sustento, sepan lo que es el sacrificio. No piensen, por favor, no piensen, a mí me criaron de esta forma y yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos. Error, queridos, error van a cometer, un error gravísimo van a cometer si lo hacen así, porque sus hijos deben vivir lo que deben vivir. No. Por supuesto que nosotros les vamos a tratar de evitarles las cosas que pueden hacerle daño, pero eso no significa que no tengan que trabajar, que no tengan que hacer cosas, que en su casa no hagan cosas. No, señores. Y mayormente, cuando son menores de edad, probablemente ellos tengan que estudiar y dedicarse a eso. Y ese es su trabajo, estudiar es su trabajo. Estudiar es su trabajo. Pero nosotros tenemos que exigirles, porque ellos pueden dar, nosotros les exigimos y ellos pueden dar, porque un día ya no estaremos nosotros para exigirles, pero habrá otros que le exigirán, entonces van a ser perezosos para todo lo que tienen que hacer. Claro que se van a enojar con nosotros los padres, claro que sí, pero acostumbren a sus hijos a no ser perezosos, a ser diligentes cuando ustedes los mandan a hacer algo, que hagan lo que ustedes les mandaron a hacer. ¿Se van a enojar? Claro que se van a enojar, pero háganlo. Y algún día se lo van a agradecer, cuando sean mayores se lo van a agradecer. Se lo van a agradecer porque realmente ahí, cuando ellos sean mayores, sean padres, se van a dar cuenta de lo que los padres lo hicieron. Que uno no los hizo porque no los quería, sino porque los amaba, les exigió. Así tiene que ser. Y no hagan hijos perezosos, no formen hijos perezosos. Hijos que no sirven para nada, que no hacen nada. Por favor, lleven a sus hijos, exíjanles a sus hijos, muéstrenles que ustedes se tienen que romper el lomo para llevar el dinero a su casa. Imagínense ustedes que si en una casa hay 5 personas, pero hay uno que mantiene la casa, hay uno que trabaja, hay uno que solamente lleva adelante la casa, ¿cómo hace para aguantar todo eso? No debe ser así, la familia es un equipo, la familia debe ser un equipo, todos tienen que colaborar de una o de otra manera, todos tienen que colaborar, porque lo poco o lo mucho que puedan hacer ayuda muchísimo a los padres, mayormente cuando en la mayoría de los hogares de padres separados, la madre es la que se tiene que hacer cargo, pues madres, exijan a sus hijos que hagan las cosas, exijan a sus hijos que trabajen, que se levanten, y hagan las cosas que tienen que hacer. No críen hijos perezosos. Así tenemos la sociedad, una sociedad perezosa, una sociedad descuidada, una sociedad negligente, una sociedad desinteresada. Ustedes lo están viendo, lo están observando. ¿Sí? Dicen cuarentena y la gente hace cualquier cosa porque es negligente la gente. ¿Sí? Pero esta negligencia, ¿dónde se aprendió? ¿Saben dónde se aprendió? En la casa. En la casa. Mis hijos ni siquiera me piden de salir. Por ahí en chiste me dicen, voy a salir. No vas a salir a ningún lado. Se te dijo que te tenés que quedar acá y acá te vas a quedar. Por responsabilidad, porque tenés que ser responsable. Vos de lo tuyo y de los demás. Podés apestar por salir y hacer lo que se te ocurra. Yo no quiero que la policía me lo traiga a casa. No quiero eso. ¿Cuántos padres y cuántas madres tienen que aguantar que la policía se los corra, que la policía se los traiga o tener que ir a la comisaría a buscarlos? ¿Por qué? Porque fueron negligentes, porque cuando tendrían que haber agarrado una vara o tendrían que haberle dado un cintazo, no se lo hicieron. Claro que después me tratan de loco, pero así, queridos hermanos, ellos tienen que aprender a ser educados, ellos tienen que aprender a ser... En sus casas pueden inclusive renegar con ustedes, pero cuando salen a la calle a hacer sus
sus labores o a estudiar o lo que sean, usted tiene la satisfacción de que sus hijos no lo van a hacer quedar mal en la calle. Yo tengo la satisfacción de que mis hijos no me dejan mal en la calle. En mi casa renegamos y a veces nos peleamos también, ¿cómo que no? Pero tengo la satisfacción, tengo no voy a decir el orgullo, pero la satisfacción de que cuando mis hijos salen a la calle, nunca me hicieron quedar mal en la calle. ¿Por qué? Porque todo comienza en casa. Ponga las cosas en su lugar. Ustedes como padres, ustedes son padres, no son amigos de sus hijos. No son amigos de sus hijos, son padres y compórtense como tal. Padres, pónganse los pantalones y ayuden a su madre, a su esposa a criar a sus hijos. Mujeres, madres, no estorben cuando el padre está corrigiendo a sus hijos, porque es por el bien de ellos. Deben ser corregidos los hijos, deben ser disciplinados, deben ser puestos en su lugar. No podemos formar más hijos perezosos, descuidados, desinteresados, sucios, ¿sí? Mal arreglados, ¿sí? Ociosos, flojos a la hora de tener que hacer las cosas, ¿sí? Que uno los manda a hacer. Si nosotros como padres los mandamos a hacer algo y te tardan un montón, ¿sí? El día que salgan de tu casa y los que lo contratan los mandan a hacer algo y tardan un montón, nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque ellos cuando estaban en casa tenían que ser diligentes en lo que se les mandaba hacer. Y permítanme decirles otra cosa, permítanme decirles otra cosa. Cuando usted tiene que disciplinar a sus hijos, disciplínelo, y si le pone una semana de disciplina, no se la levante al segundo día. Porque cuando Dios te discipline, jamás te la va a levantar al segundo día. Él te va a disciplinar y vas a salir de la disciplina en el tiempo que Él quiere que vos salgas. Entonces vos con tus hijos mantenés tu palabra. Le pones una penitencia, le pones un castigo, le pones una disciplina, cumplí con lo que con lo que tenés que hacer. Si le dijiste tal cosa, mantenete firme, aunque por dentro te estés desgarrando, porque ellos necesitan la firmeza de los padres, ellos necesitan el amor y la firmeza de los padres. Cuídenlos, protéjanlos. Hoy en día están corriendo a los chicos en las calles, la policía tiene que andar corriendo a los vagos en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué la policía tiene que estar corriendo a los vagos en la calle? ¿Por qué? Porque no se quedaron en su casa cuando tendrían que haberse quedado. Después esos hijos se apestan, ¿sí? Se apestan y después los padres lloran porque se les murieron los hijos. O lloran o los hijos lloran porque los padres fueron contagiados con el virus. No sean inconscientes. Padres, no sean inconscientes. Sean conscientes de cómo crían a sus hijos. Hijos perezosos, hijos ociosos, flojos, holgazanes. Así no debe ser, así no debe ser. Nosotros los cristianos que creemos en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, jamás Dios nos va a permitir ser holgazanes, porque en la holgazanería hay pecado, en la pereza hay pecado, en la negligencia hay pecado. Por negligentes tenemos los gobiernos que tenemos, tenemos las autoridades que tenemos, y así en un montón de áreas. Hay 10 empleados en una fábrica o en una empresa y hay 5, 6 o 7 ociosos, y los dirigentes tienen que trabajar más. ¿Y saben qué? Los dirigentes después dicen, bueno, si estos no hacen nada, yo tampoco hago nada. Y así tampoco es. Pereza, la pereza es pecado. Ser perezoso es pecado. Ser perezoso traerá sus consecuencias, ¿sí? Ser perezoso, ser flojo, ser un holgazán es pecado. No solo en lo físico, sino en lo espiritual. Sea diligente en lo espiritual. Lea la palabra de Dios todos los días. Ore todos los días. Prepárese todos los días para el llamado que Dios ha hecho sobre todos y cada uno. No sean negligentes, no sean perezosos en todo lo que tenemos que hacer. Dios nos ayude a hacer toda la tarea que tenemos por delante. Hasta aquí quiero llegar y quiero orar ahora con ustedes. Quiero orar por toda esta situación que estamos viviendo, pero también quiero orar para que nosotros como padres podamos criar hijos diligentes, hijos fuertes, hijos obedientes,
Cuánta desobediencia que hay, cuánta desobediencia que hay. Si hoy hay padres desobedientes es porque cuando fueron hijos los padres no lo disciplinaron como tenían que hacer. ¿Sí? Yo recuerdo que en mi caso cuando yo iba a la escuela, mi familia o mi madre me decía, en la escuela la autoridad es tu maestra. Y si vos venís con una queja acá, una queja de tu maestra acá también vas a cobrar. Vas a cobrar allá con el puntero y acá vas a cobrar porque yo te voy a dar también. Y hoy los padres salen en defensa de los hijos porque el profesor le dijo lo que le dijo. No, queridos, estamos errados, estamos equivocados como sociedad. Que Dios nos ayude.